Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, soy Ana. ¿Qué tal estás? Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. ¿Qué cosa que venís por aquí? Pues a estar contigo. Ojo, que soy un poco rareta. Y cuéntame, aragonesa, ¿de dónde eres tú? De Zaragoza. Bueno, yo soy de Monterde, ¿eh? De un pueblo pequeño, al lado del monasterio de Piedra, pero hace muchísimos años que estoy en Zaragoza. Y ahora ya llevo 5 fuera de Zaragoza. He trabajado 2 años en Rumanía, llevo 3 aquí. ¿Y cómo te dio por salir de Zaragoza? No es que me dio, es que me obligaron. No tenía trabajo, pues me tuve que buscar la vida. Tengo 2 hijos, David y Pilar, ya son mayores, ¿eh? Pero a mí me interesa ir a verlos porque, bueno, y mi madre y mis hermanos, porque es algo que es que aquí se te come. Porque si no es duro, ¿eh? Aquí en invierno es de cascor de porrón. Para una maña como tú tiene que ser difícil, ¿no? Yo, mira, cuando llego a Zaragoza es que me parece que estoy en otro mundo, ¿eh? Y ya ves que tampoco es que sea una capital excesivamente grande, porque a lo mejor dicen, pues es más bonito esta zona de España. Perfecto, pero a mí, mi Zaragoza. Vamos, es que la adoro. Y esta es mi casa, está mi máquina de coser, para que no se me olvide el oficio. Esto es lo que me da vida, que dentro de no entenderlo mucho, Lo que te mantiene unida con Zaragoza, ¿no? me mantiene, bueno, súper unida, porque todos los días hablo con mi hermana, con mis hijos, con mi pareja, que está en Rumanía, y aquí es donde hago mi vida. Ana, ¿cómo son las carreteras aquí? Pues estos viajes que te haces por toda Bulgaria. Son buenas. Vamos mucho tramo por autopista y luego son carreteras nacionales normales. Hombre, siempre hay algún tramo que está mal. Ahora pasaremos por uno que está mal, pero normalmente las carreteras están bien, no están mal. En invierno es más pesado por las nieblas, por las nieves, que vamos con unas carreteras todas nevadas, ¿eh? No se atasca como en Zaragoza con 4 copicos. Aquí están las nevadas generosas. Yo cuando voy a Zaragoza y oigo el estudio de guardia y se quejan de cualquier chorrada, digo, una baldosa que no hay, digo, pero no, sin lugares de ninguna, y nadie se queja, ¿eh? Pero Igual somos un poco señoritos allí. bueno, yo creo que ya no nos acordamos de cuando teníamos las calles sin asfaltar. ¿Y los pueblecicos son parecidos a los de Aragón o no? No, son distintos. No tienen ninguna iglesia, no tienen ninguna ermita. Mi pueblo es muy pequeño y tiene una iglesia que la han restaurado y está muy guapa, y luego 2 ermitas, la de San Roque y la de la Virgen del Castillo. ¿Y te llamaría la atención al venir aquí que no hubiese...? Claro, y pregunté y me dijeron que no había, porque había algunas católicas que estaban bajo tierra, porque habían estado prohibidas en tiempo de comunismo. Lo que tengas a cabo de aquí el viernes, cuanto más tengas mejor. Hay que mandar todas. Ana, ¿cómo es lidiar aquí con la gente búlgara? Bueno, pues con esta empresa no tengo muchos problemas porque son agradables y se esfuerzan y lo hacen lo mejor que pueden. ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Mi trabajo consiste, yo vengo y controlo la calidad de las prendas y les digo más o menos los problemas donde los pueden fallar, cómo solucionarlos, para que ellas no tengan que andar descosiendo y el trabajo salga más fluido y estén más contentas, que eso es importante, y salga mejor calidad y más cantidad. Yo es que tengo una cosa muy importante en mi vida, que me gusta mi trabajo, entonces no tengo ningún problema en hacerlo. Me da igual hacer 100 kilómetros de 200. Ojo, me canso, porque amante esto es... Pero bueno, lo llevo bien. ¿Y eso de amante de dónde viene, Ana? Pues eso de amante es, como es de mi tierra y he ido tanto por los pueblos, pues es algo mío. Y además es que no me lo puedo quitar, no consigo quitármelo. Lo digo a cualquier persona, a lo mejor no está bien visto, pero para mí el amante es una palabra muy cariñosa. Me ven tan maña que ya, hola maña, hola amante, ellos mismos me lo dicen, ¿eh? Y están cogiendo ellos palabras mías, que no sé si son buenas o malas, pero las cogen. Ana, y a pesar de estar trabajando, por lo menos disfrutas de entornos privilegiados, ¿no? Sí, pero con el coche. Cuando paso de un pueblo a otro, cuando venimos de Doplicha y nos vamos al otro taller, pues pasamos por esta zona y la verdad es que en invierno está preciosa y en otoño también está muy bonito. Esto estará todo nevado, creo que es hasta una pista de esquí, ¿no? Sí, esto es una pista de esquiar, esta estación de esquí se llama Borevet y están ampliándola muchísimo, ha crecido en los 3 años que llevo yo aquí, una barbaridad. Cosas de Zaragoza puede traer cualquiera, es que el monumento de Zaragoza, a mí la Plaza del Pilar me encanta. Es que esa plaza le gustaba mucho a mi padre y no la termino de ver. Y le tenía un cariño. Y no sé por qué esa plaza a mí me llena mucho. Rara es la vez que no la cruzo que no me acuerdo de él. Rara. Porque él bajaba siempre, como era albañil, bajaba eso que decía, a ver cómo van las obras, a ver si van bien, si van mal, a controlar.
Mira, a veces da resultado. La pones a tope Do góry słożysz. y luego la bajas nada. Escasamente que no te esté que la bajes. No, no. Esto es que no te coge bien la punta de Po abajo. prostu dole te ciasne dobrane faszty. Ana, aquí con Carmen traduciendo, ¿no? Si no, imposible Nada, comunicarte. imposible, imposible. Sería totalmente imposible. Carmen además es un traductor simultáneo. Lo hace perfecto. Que con él no tengo ningún problema. En Y este tú sentido. con Ana, un terremoto, ¿no? Pues sí. Estamos por ahí, se trabaja bien con Ana. Ella es muy entendida, nos entendemos bien los dos. Sí, no tenemos- Somos un equipo, cada uno hace su trabajo y vamos bien. ¿Tú crees que vas a aprender búlgaro alguna vez o no? Yo no. Yo he quitado 3 o 4 palabras, no aprendo más. Contentica de que no se me olvide el español. que ya vale. Que no entiendo prácticamente nada, me resulta súper difícil. ¿Y cómo te apañas para cuando no está Carmen? ¿Qué Pues no, ocurre? pero pues con el dedo. Y no sé, echándole un poco de agallas, que si no aquí no sales adelante. Como las agallas que has necesitado para sacar adelante a tus hijos también, ¿no? Sí, porque es que hace falta, hace falta muchas agallas. Pero bueno, es una mujer muy luchadora y no me acopino ante nada. Y esto es lo que estoy haciendo por aquí, amante, ya ves tú, intentando sobrevivir, que no es poco. Y tus lloricos te habrá costado, ¿no? También, Ana. Bueno, sí, me han costado, sí. Alguno que otro también. Es que el fin de semana se hace muy largo y el invierno es muy duro y la soledad se te apodera a veces. Pero bueno, chico, todo se supera. Todo se supera como puedes. Unas veces mejor que otras, pero ahí estamos. Ana, y ahora ya de vuelta a Sofía y de ocio, ¿no? Hombre, aún me queda un poco de trabajo. ¿Sí? Aún me queda un poquito de trabajo, pero poco rato. ¿Sueles venir a este parque tú? Sí, vengo muchísimos días. Vengo a caminar porque además lo tengo muy cerca de casa y es donde paso pues mucho tiempo. Es bastante grande, me lleva hasta el Parque Sur. En el Parque Sur hay una señora que yo conozco y es búlgara y comemos los sábados juntas y lo camino mucho. ¿Y qué te dijo tu familia cuando les dijiste que venías aquí a Sofía? Porque lo hiciste con 54 años, ¿no? Que no es muy normal. Bueno, se quedaron pasmaos, tú imagínate, es que no se lo creían. No te vas a ir por ahí, que mire usted, que tienes unos años, que los chicos, que... En fin, todas esas cosas que se suelen decir, porque además no estamos muy acostumbrados a que los españoles salgamos del país y menos a cierta edad. Yo me he visto en la necesidad y entonces pues apechugas con lo que te viene por delante. Afronto muy bien los problemas, los afronto de cara y trato de resolverlos. Unas veces lo aciertas y otras pues no lo aciertas. ¿Y te has arrepentido alguna vez o no? No, en absoluto, no. Yo creo que lo hice en un momento porque fue una necesidad que hice y no me arrepiento. No soy persona que mire para atrás, porque ya no tiene remedio. Estamos en el Monte de Vitosa, en un restaurante que se llama El Molino. A mí me gusta porque es típico y porque es un poco original. A tu madre la has traído aquí, ¿no? Pero mi madre tiene 81 años, majo. ¿Y cómo se lo pasaba aquí? En grande, alucinaba como yo. Bueno, y con el cachirulo ahí para el fresco, ¿no? Es que hace mucho frío aquí en la montaña y no me he traído nada. Y entonces me lo han dejado esta gente. Que veas qué elegante que estoy. Y creo que cantas jotas y todo, ¿no? Bueno. Cantar. Trato de... Sí, me ha gustado mucho y me siguen gustando, porque soy muy aragonesa. Cantaba más antes de morirse mi padre. Se murió mi padre, se murió mi hermano, que vea. La cosa cambió. Incluso te gustaría en un futuro poderte dedicar a la jota. Hombre, dedicar para ganarme la vida no, pero echar alguno que otro gallico por ahí sí. Para mis amigos, para mí, para las forjas. Que me quiero jubilar pronto. Ana, estos mozos se han tenido que quemar un poquito los pies, ¿no? Pues chicos, la verdad es que no sé cómo lo hacen. A mí me dejan sorprendida. Porque los ves con los pies limpitos y entran y yo no sé cómo coño hacen, pero que bailan. No me lo explico. Hacen sus rezos, yo lo he visto unas cuantas veces, pero luego me quedo alucinada cada vez que lo veo. Y hoy no se lo han echado por encima, que otros días agarra el señor,
Si se echa la brasa como si se duchara. Es igual. Y bueno, llega ya el momento de hablar del futuro. ¿Te ves por aquí, por Bulgaria, en 10 años, por ejemplo? De vacaciones puedes, sí puedo. Si no, no. Para nada. Si no, en tu Zaragoza del alma. Hombre, por favor, no te quepa la menor duda. Si vale más España, un trocico de España que todo el Bulgaria entero, un trocico. No te digo más. Vamos, yo me voy a Zaragoza, pero Escopeteada, ¿no? como alma que lleva el diablo. A mi tierra con mi gente.